los cables HDMI que me ofrecen en la tienda. ¿Vale la pena pagar por ellos o la opción más barata es la mejor opción? Acompáñanos a hablar acerca de ello. Hola y bienvenidos de nuevo a Comenbits, la web para todos. Mi nombre es Oscar y el día de hoy vamos a hablar, ya que se acercan las navidades, las festividades y todos los eventos que acontecen a fin de año, pues a más de una persona, ya sea por algún tipo de festividad, por gusto, por actualización o por que simplemente se encontraron las ofertas, pues conseguimos una nueva televisión. Y con esto viene un gran dilema que todos siempre nos encontramos, y es que en el momento que compramos nuestra nueva televisión, pues siempre alguien nos ofrece los cables que están vendiendo y generalmente nos dicen que estos son los mejores cables para la televisión, y pues si no llevamos mucho cuidado, pues podemos ver que el precio de los cables en muchos casos puede ser, pues digo, a lo mejor no tan caro como la televisión, pero sí una parte significativa de lo que eso cuesta. Y por supuesto, cuando invertimos en un dispositivo de estas categorías, de estas características, que es una compra de hasta cierto punto a largo plazo, pues queremos lo mejor para este dispositivo, para que funcione de la mejor manera. Y por supuesto, los vendedores de las tiendas, cuyo trabajo es precisamente este, pues nos comentan que estos cables que nos están ofreciendo tienen las mejores características, están con puntas en oro y que da la mejor visión, la mejor calidad y nos va a dar el mejor sonido. Por supuesto, pues la mayoría de las personas caemos en ello porque pues por desconocimiento pues no vas a cuestionar mucho al vendedor y pues puedes salir con los cables tal vez demasiado caros. Y el día de hoy vamos a hablar si tiene sentido esto o no, ya que pues la tecnología digital no es exactamente la misma como funcionaba la tecnología analógica, donde sí tenía un verdadero sentido tener cables un poco de mejor calidad, tal vez un poco más caros y con mejor material, esto es, con mejor cobre o incluso sí con conexiones de oro, porque la imagen o el sonido se iba de manera analógica y si necesitaba pasar por cables, y entre mejor calidad tuviera el cable, pues mejor iba a ser la resolución, el sonido, lo que lleváramos de un lado a otro. Sin embargo, cuando estamos hablando ya del terreno digital, pues es muy simple. La señal digital no se degrada o se mejora según los cables. Esto es, no importa si llevamos el cable más caro o el más barato, simplemente va a funcionar o no va a funcionar. Ahorita vamos a hablar un poco más de detalle de por qué sí puede funcionar o no funcionar, y hay una pequeña excepción a esta regla que también vamos a hablar, pero en general no hay mayor diferencia. La señal digital llega o no llega, no hay una mejor señal, una señal degradada, etc. Simplemente llega o no llega. Así es que el que nos oferten unos cables que cuesten 5 o 6 veces más que los más económicos no es garantía de que van a funcionar mejor. Es más, ni siquiera es garantía de que van a funcionar, ya que los estándares que utilizan las televisiones digitales y estos aparatos nuevos pues en realidad no tienen mucho que ver con el modelo antiguo. Vamos a hablar de ello. Ok, pues bueno, vamos a empezar con que la tecnología HDMI, que está utilizada para todos los televisores de alta definición, 4K, 8K y superiores, pues es simplemente una sola entrada y no es particularmente evidente cuál es el modelo que estamos utilizando. En realidad el estándar HDMI lleva pues varias versiones, desde las anteriores, desde la 1, y ahora estamos en la versión 2.1. y no se apuren, no quiere decir que el que sus cables no tengan esta especificación 2.1 o no tengan cierto número o cierta cosa particularmente en las características cuando lo están comprando, no quiere decir que sean mejores o peores, simplemente están diciendo qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Pero para uso práctico, para el 99% de los casos, el estándar 1.4, que se ratificó hace aproximadamente 10 años, en 2009, que es el que pues básicamente todas las televisiones ocupan y todos los cables se utilizan, es suficiente para todo tipo de televisión que utilicemos. Puede servir para televisiones 4K y estándares inferiores, esto es, podemos utilizarlos para alta definición, para las televisiones en 3D, las televisiones de plasma, todo esto, todos tienen ese ancho de banda. Esta especificación 1.4 tiene un ancho de banda de 10 gigabits por segundo, que si bien suena mucho, pues también para cuando utilizamos videojuegos y demás, tal vez estamos acostumbrados a ver números más altos, pero la señal de televisión no se altera si estamos utilizando
televisión por cable, televisión de paga, televisión satelital, videojuegos, etcétera, todos mandan la misma cantidad de información, ya que la televisión pues no es un aparato que procese. Esto es, no importa cuánta información le mandemos, tan pequeña o tan corta, siempre va a procesar exactamente lo mismo. Una imagen de televisión no va a recibir mayor información porque venga desde un cable más barato a uno más caro, un receptor de mejor calidad, una televisión satelital, etcétera. La calidad de la imagen no está relacionada con los cables que estemos poniéndole a la televisión, ya que esto viene ya sea en el caso de la televisión de paga o satelital, pues de la señal que nos mande la cadena que estamos viendo, o en el caso de los videojuegos, la señal que esté enviando la consola. Así es que pues no se preocupen, no tiene nada que ver el cable o la televisión si tienen una buena o mejor imagen, sino tiene que ver más bien con el tipo de señal que le estamos enviando. Por ejemplo, si tenemos una televisión de alta definición y estamos viendo televisión abierta que no está en alta definición, la imagen sí tenderá a ser menor, pero esto no tiene nada que ver con todo lo que estamos viendo, sino con la señal que estamos recibiendo. Así es que no tiene mucho sentido actualizar la televisión o mejores cables o un mejor receptor o una consola de audio si la señal que estamos recibiendo es de baja calidad. Esto es definición estándar, que fue la que utilizamos pues literalmente todo el siglo y milenio pasado. Este es el tipo de señal que estamos utilizando. Con la televisión digital que estamos llevando a cabo en la mayoría de los países de Latinoamérica y en otras partes del mundo ya se realizó, pues es casi seguro que vamos a recibir una señal en alta definición, que esto es una señal digital que tiene una mucho mejor definición y nos va a dar una mucho mejor imagen en nuestra televisión. Así es que pues bueno, todo esto de nuevo, como les comento, tiene que ver con el tipo de señal que estamos recibiendo más que con el dispositivo o el cable que utilizamos para conectarlo. De igual manera, si tenemos una consola ya muy vieja y solamente tiene definición estándar, pues no va a verse extraordinariamente bien en una televisión, por ejemplo 4K o 8K, que son las más modernas y más avanzadas por el momento, pues no tienen una gran señal y no va a darle una mejor imagen. No podemos esperar que un videojuego de hace 10-15 años se ve extraordinariamente bien, con alta definición y con grandes gráficos, una televisión que tiene unos cuantos meses de haber salido del mercado. Esto es simplemente un poquito de lógica, así es que pues hay que tener unas expectativas bastante medidas de lo que estamos esperando. Sin embargo, si tenemos una consola nueva de última generación, un dispositivo por ejemplo como el Apple TV 4K, etcétera, pues tal vez sí tenga sentido tener una mejor televisión y pues de nuevo vamos a tener una mejor imagen, ya sea porque el contenido de Netflix o de Prime o del famosísimo Disney Plus que está a punto de salir en Latinoamérica, sí tiene la capacidad de enviar una señal 4K con una gran calidad de imagen. Así es que pues sí, nuestra televisión de alta definición o 4K, etcétera, se va a ver muy beneficiada de esta señal, pero de nuevo el cable no tiene nada que ver con ello. Por otra parte, déjenme comentarles, hablamos ahorita del estándar HDMI 1.4, pero existe uno más nuevo que tiene un poquito menos de 10 años, como el HDMI 1.4, que es la versión 2.0 o de alta velocidad. De nuevo, esta señal tiene un poquito de mejoras, tiene mejores capacidades y principalmente lo que tiene, a diferencia del HDMI 1.4, es que tiene un estándar mayor para protección de contenidos. Para nosotros como usuarios a lo mejor no nos dice mucho porque no nos interesa la protección del contenido que por ejemplo tiene Disney, etcétera, pero para ellos que quieren evitar la piratería pues sí tiene mucho sentido y necesitan que todos los dispositivos en donde se va a proyectar esa imagen necesitan estar de acuerdo a este estándar. Así es que si conectamos por ejemplo nuestro cable de HDMI a nuestro televisor y la pasta de salida, ya sea nuestro receptor satelital, consola o Chromecast, Apple TV, Roku, etcétera, y no tenemos una señal, a lo mejor no es el cable como tal en el sentido de que no esté funcionando el cable, sino que a lo mejor el cable que tenemos no tiene la versión al menos 2.0, que es lo que están utilizando casi todas las nuevas plataformas para proteger su contenido. Y esto va a ser muy evidente, seguramente uno, no tendremos señal, o dos, veremos un mensaje en nuestra televisión de que alguno de los componentes o la señal que está recibiendo no es compatible con la manera en que la estamos transportando. Y esto no es mayor problema, simplemente tenemos que ir a cualquier tienda y comprar un cable que
se ajusta a la expectativa 2 o 2.1. Ahorita hablamos un poquito de ella. Pero de nuevo, no se esfuercen, no se tomen la molestia, no gasten de más. No tiene ningún caso comprar un cable más caro que el que le están ofreciendo. Simplemente vean las especificaciones del cable. Pueden mencionar varias cosas. Uno, la velocidad del cable. Si la velocidad del cable es de 10 gigabits o inferior, estamos hablando del estándar 1.4. Si tiene de 18 para abajo, pero generalmente el estándar habla de que debe tener al menos 18 gigabits por segundo. Estamos hablando de la versión 2.0 y la superior, la 2.1, habla de 48 gigabits por segundo. No se preocupen, suena maravilloso, pero no hay nada absolutamente en este planeta que pueda utilizarlo. La televisión 8K y demás que están a punto de lanzarse al mercado, para el cual ni siquiera hay contenido, pues que creen, ni siquiera se acerca a la cantidad de datos que puede ofrecer la versión 2.1. Así es que si tienen una versión de cable 2.0 por tal vez 5 o menos dólares y una versión 2.1 que valga un poco más, pues váyanse por la versión 2.0, porque en realidad no tiene ningún beneficio pagar ese extra por una velocidad que no vamos a poder utilizar. Podemos verlo si el precio es razonable. Estamos hablando de que a lo mejor cuesta 6 dólares versus 5 dólares el otro cable, pues tal vez sí vale la pena invertir en la versión 2.1, pero solamente en esos casos en donde la diferencia sea verdaderamente marginal, porque podemos utilizar estos cables por los próximos 10 años. Y lo más probable es que ni siquiera nos acordemos cuando cambiemos a la siguiente televisión o alguno que sí utilice este cable. Seguramente ya habremos comprado varias versiones más del cable, así es que, pues bueno, es un buen detalle, es agradable tener, pero no necesariamente requisito. Así es que de nuevo intenten irse por el precio más barato. Como les comentaba, solamente hay una excepción en esta regla y es que tiene que ver con la distancia. Para la mayoría de los cables tenemos una cercanía de nuestra televisión y nuestro receptor satelital o consola o, como les había dicho, Roku, el Fire TV, Chromecast, Apple TV, etc. Todos esos tenemos los dispositivos razonablemente cerca de la televisión. Esto es a una distancia menor de 5 metros en promedio. Y todos estos cables que les comenté tienen una funcionalidad básicamente idéntica en esta distancia. Esto es, la versión 2.1 y 1.4 del cable HDMI difícilmente va a tener una diferencia en esta pequeña distancia. Todos van a funcionar, no se degrada la imagen, no mejora la imagen entre más caro sea el cable, todos son exactamente iguales. Sin embargo, cuando vamos a una distancia mucho mayor, de 5 metros, ya puede ser 10, 20, 30 metros, en ese momento sí se vuelve muy importante la calidad del cable. De nuevo, puede haber cables muy caros que no funcionen bien y puede haber cables muy baratos que funcionen extraordinariamente a una distancia mayor, pero generalmente y por regla de dedo podemos asumir que un cable ligeramente más caro puede funcionar mejor, pero no hay ninguna manera de averiguarlo simplemente hasta que lo conectemos y veamos si ha sido buena la conexión. Porque la televisión lo va a identificar. Como les comento, la televisión digital no te deja ver una imagen con niebla o que medio se ve o borrosa. Simplemente llega o no llega. Ya que es digital, llegó el bit o no llegó el bit. No hay ningún tipo de degradación. Así es que no hay ningún problema de sentido. Como se habrán dado cuenta, esto también es cierto en su computadora. Nunca habrán visto un cable USB que sea mayor a unos cuantos centímetros. ¿Por qué? Porque efectivamente la señal digital se degrada. Así es que, pues, llega o no llega. No podemos mandar a imprimir a nuestra impresora y va a imprimir la mitad del documento. ¿Llegó todo el documento o no llegó el documento? Lo mismo sucede con la imagen. No hay pedazos o una degradación. No se imprimió con menos calidad el documento que a lo que enviamos, porque no sucede eso con las señales digitales, excepto, como les comentaba, a mayor plazo. Y como saben, en las computadoras tienen la tecnología un tanto más digital que utilizamos día con día, tabletas, impresoras, computadoras, etc. Si tenemos que recorrer una distancia mucho mayor, la solución nunca ha sido por cable. Generalmente lo enviamos ya vía Wi-Fi o señal satelital, ya que pues esas distancias se benefician más de una señal inalámbrica que una señal inalámbrica. Difícilmente van a tener en su casa, por no decir imposible, un cable USB que mida varios metros y se conecte de un cuarto a otro. Simplemente vamos a enviarlo de manera vía Wi-Fi y entonces la computadora imprimirá en la impresora de otro cuarto, pero no tendremos una computadora que esté conectada porque no existen cables tan largos, porque como les comentaba,
la tecnología digital tiene un límite en lo cual puede transportar vía cable la información. Así es que pues este es un análogo a estas situaciones. Ok, pues bueno, pues esta es la información acerca de HDMI. Ya saben, si tienen alguna duda o pregunta que quieran compartir con nosotros, pueden enviarla al correo que a continuación aparece en pantalla, que es contacto@comenbits.com. No olviden suscribirse, dejarnos un like y sus comentarios tanto en YouTube como en Facebook. Nos encantaría escuchar todas las dudas y preguntas que tengan con nosotros de tecnología que quieran compartir, que quieran platicar. Pues estamos dispuestos a escucharlos, a ver si podemos hacer algo que les sea más útil a ustedes y podemos resolverles alguna pregunta o duda que tengan. Así es que, pues bueno, nos vemos próximamente aquí de nuevo en Comenbits. Hasta luego.